vamos a ver más precisamente cómo Barrelier utilizaba ese camuflaje, esa fachada, para infiltrarse desde la sociedad, organismos de la sociedad, instituciones del Estado, instituciones educativas, municipios, casa de gobierno, para captar víctimas. Porque claro, ¿quién va a desconfiar de un funcionario público? Nadie. Acá vamos a ver a Barrelier acompañando a un viaje de egresados a chicos de sexto año. Miren lo que ha salido, que tiene relevancia, ¿no? Porque un tipo con cargos tan pesados de secuestro, abuso de mujeres, que esté con niños, acompañando a niños menores de edad a un viaje de egresado al mar, es llamativo. Esto tiene que ver, porque todos se preguntan, todos se tiran la pelota, pero vos no sabías, era tu pareja, era tu novio, era tu amigo. Bueno, evidentemente Barrelier era un gran manipulador y engañó a mucha gente. Es acá cuando lo vemos. Ningún padre de la escuela se dio cuenta, ningún docente se dio cuenta, nadie se dio cuenta en el municipio, nadie se dio cuenta. Bueno, ahí para mí hubo un encubrimiento. Pues claramente tienen que saber a quién contratan. El tipo de persona que tiene. Le pueden hacer análisis de sangre, ¿no? Si quieren saber si es adicto, le pueden hacer una rinoscopía. Bueno, saben quién es quién dentro de los municipios, pero hay muchas transfugiadas porque hacen negocio con las barra bravas, que están aliadas a partidos políticos, los contratan. Bueno, esto es algo habitual en los municipios. Lamentablemente, en algunos, y yo diría en muchos. Pero bueno, ahí lo veíamos a Barrelier acompañando viaje egresado a menores de edad. Es muy loco esto, ¿no? Pero bueno, tenés que elegir a un tipo como Barrelier, que había estado detenido, que había estado acusado de cargos gravísimos con menores de edad. Esto sucedía, y esto es lo que hablamos de las chicas, las señoras. ¿Fueron engañadas o están ocultando? Bueno, yo creo que fueron engañadas, que en parte sabían, pero que no pensaban que era tan así, y que también quizás se le nubló la racionalidad por el consumo de sustancias. Había muchos adultos engañados y manipulados por Barrelier. Ya en el anterior episodio les mostré a Barrelier haciendo entrevistas, violencia de género, consultándole a la gente. Bueno, claramente, ¿no? Se esconden detrás de algo que la gente nunca va a sospechar, de un buen ciudadano, un funcionario público. ¿Quién en un municipio va a contratar a alguien que tiene causas judiciales tan pesadas? ¿Quién lo va a dejar libre? Bueno, esto ocurrió. ¿Podría haber una red de trata detrás? Bueno, mucha gente ha metido un montón de posibles teorías, desde el tráfico de órganos, que ya dijimos que esto no existe, que en la realidad que en algún país podría llegar a haber algo, pero en general esto no existe porque es una infraestructura que si no la tiene el Estado es muy difícil que tenga un circuito negro. Esto ya lo hemos hablado 10.000 veces. Las organizaciones tratantes actúan de una forma bastante particular, pero no, digamos, vinculado a este crimen. Nadie dedicado a la trata de personas va a secuestrar por la fuerza y va a terminar quitándole la vida a una persona que quieren esclavizar. Todo lo contrario, van a querer mantenerla con vida, no por la fuerza física, sino psicológica, ¿no? A través de la persuasión coercitiva, el sometimiento mental, y a través de la captación, el sometimiento, incluso con la utilización de sustancias para explotarlas por lo más que puedan en el tiempo y espacio. Nadie va a quitarle la vida en este sentido. Muchas veces cuando se nuclean adictos, se van para crímenes más pesados. Lo primero que suele suceder es meterse en la reventa de sustancias. Adictos que revenden y se convierten en narcos para solventar su consumo. También se puede ver muchas veces cómo se meten con la trata de personas, cómo comienzan a explotar a las víctimas en el aspecto sexual. Y todos sabemos que muchas veces hay jóvenes menores de edad que son entregadas o que son corrompidas por dinero, después por sustancias, o por sustancias y dinero, que las llevan a esta explotación de esa forma, sometiéndolas psicológicamente a través de dinero o introduciéndolas en adicciones. Muchas veces se utiliza a los hijos de los adictos para ser explotados también. Y muchas veces también utilizan a jóvenes para
llegar a infiltrarse dentro de la estructura de poder con fines de lograr más dinero, lograr impunidad, extorsionar a la gente de poder para lograr impunidad. ¿Podría Barrelier haber captado a jóvenes y luego haberlas utilizadas con, no sé, vamos a suponer, no sé, un concejal, un gobernador? Sí, podría, tranquilamente. Y de esa forma haberse blindado para que no lo detengan, puede ser. Haberse blindado para que encubran todos los delitos que cometió en todos estos años, podría ser. También se habla de esta chica, la dueña del Forcá, que trabajaba en un boliche, en un bar que se llamaba Guachitas, donde se dice que habría menores. Bueno, esto también se dice. Yo no voy a profundizar en esto, pero también suelen utilizarse estos lugares como lugares de un circuito de tráfico, ¿no? De adultos, donde se reúnen con menores de edad, donde hay consumo, donde hay intercambio de dinero, favores. Bueno, la verdad que la noche tiene todas estas porquerías y van todos de la mano. Crímenes de todo tipo que se entrelazan a través de el consumo y la manipulación psicológica. Puede haber un intercambio de favores, puede haber un adulto entregando a una menor de edad, o pudo haber sucedido antes, que se intercambiaban favores usando a menores de edad, por algo, por sustancia, por dinero. Esto no va a ser la única vez la única ni la última vez que veamos este tipo de casos. Es todo un tema que va a ser muy fácil, pero muy fácil para la justicia llegar a la verdad. Ahora, ¿llegará a la verdad? ¿O habrá alguien, un pez más gordo, extorsionado, involucrado, que ponga trabas para que no se llegue a la verdad o que no se llegue a la verdad completa? Vamos a ir a otro video donde vemos cómo Barrelier se infiltraba utilizando la estructura del Estado a través del municipio. En el Día del Motociclista Argentino, recordemos que la seguridad vial es responsabilidad de todos. Es fundamental respetar las normas de tránsito y utilizar los elementos de protección adecuados. Ustedes tienen que imaginar que ya de por sí mismo, aquí en Argentina, el estar dentro del municipio ya te da de alguna manera muchas veces la posibilidad de hacer negocios. Por ejemplo, si vos estás en el área de tránsito de los municipios, ya se ha descubierto muchas tramoyas, negociados, truchos con el otorgamiento de registro de conducir. Gente que paga y le dan el registro de conducir sin hacer la prueba, sin hacer nada, y le dan, sin hacer el apto físico, sin rendir la prueba de manejo, sin rendir el teórico. Entonces, miren todos los negocios que hay detrás. ¿Y cómo pueden imaginar que hay gente de la barra brava de un equipo de fútbol dentro del municipio, dentro de tránsito, en áreas de género? La verdad, impensado. Entonces, es aquí donde se alimenta la teoría de que en las causas anteriores, Barrelier tuvo alguien que lo encubrió, alguien que lo ayudó a seguir libre. Y es ahí donde debemos ir. No al hecho final del asesinato de Agostina, sino a quien le otorgó impunidad y complicidad para que Barrelier vulnere los derechos de mujeres durante tantos años. Bueno, acá hay que ir por la cabeza de todos. Pero, vamos a ver cómo fue la primera denuncia que podría haber cambiado toda la historia. Porque Agostina podría estar viva si no hubiera sido por toda esta corrupción y encubrimiento del poder municipal sobre la justicia. Bueno, todos estos negocios de que los políticos ponen a dedo a fiscales, jueces. Bueno, si no se termina con esto, nunca vamos a terminar con la corrupción y la complicidad política judicial. Vamos a escuchar lo que sucedía con la primera víctima que denunció.
Alerta en C5N, los detalles en pantalla de la denuncia contra Barrelier en 2025, Leo. Este es el expediente donde ayer conocimos a la mujer con la voz distorsionada que contaba qué es lo que había ocurrido. La parte más cruda de su relato, cuando dice que una vez en la casa empezó a llorar por las amenazas de Barrelier, que estaba armado, que cuando estaba sentada en la cama, Barrelier le ordenó sacate toda la ropa, ella obedeció, se quitó el buzo, la remera, la calza. Ahí Barrelier le ordenó que se acostara boca abajo con las manos por detrás y le dijo: esto es lo que tengo que hacer porque viene gente muy pesada. Después de eso, con cinta adhesiva transparente, le sujetó las manos, la amordazó y le ató las piernas a la altura de los tobillos. Todo con intención de inmovilizarla e impedir que se fuera del lugar, obligándola de este modo a permanecer en su vivienda. Después, Barrelier se fue hacia la vereda para ocultar la moto de ella. Salió por el portón de acceso que deja entreabierto y en ese interín esta mujer empezó a mover las piernas para soltarse. Cuenta en ese rato que escuchamos ayer que sentía que estaba floja. Logra liberarse de esa cinta, se incorpora y sale de la vivienda corriendo por ese portón de ingreso hacia la vereda de enfrente, que es donde otros jóvenes que estaban allí la ayudan de forma tal que le da una remera porque ella estaba semidesnuda. A este relato y tras la intervención judicial viene la libertad de Barrelier, a la cual, firmada por el fiscal de forma electrónica, dice ordenar la inmediata libertad de Claudio Gabriel Barrelier bajo las siguientes condiciones. Primera, constituir 2 fianzas personales a satisfacer por 2 abogados por la suma de 5 millones de pesos cada una. Y punto G, esto es llamativo porque dice concurrir a algún centro especializado para el abordaje de su adicción a las drogas a fin de que se indiquen la conveniencia o no de someterse a un tratamiento. Increíble cómo un fiscal que debería haberlo detenido, porque realmente quitarle la libertad a una persona, tener secuestrado a una víctima, te tienen que condenar a prisión. Raramente el fiscal no lo condenó a prisión, lo dejó libre. ¿A usted le parece que esa persona que se escapó puede estar resguardada cuando vos a tu captor, a tu secuestrador, lo sueltan, lo liberan? ¿Quién le facilitó tanto dinero? ¿10 millones? ¿Quién le facilitó? Bueno, ahí estuvo la madre Agostina también haciendo colectas, pero todo muy raro, ¿no? Todo muy raro. Y acá se habla del tema del consumo. Claro, como este tipo de sustancia muchas veces a las personas que son adictas, que consumen a diario, les genera euforia, violencia, muchas veces los tratan de encubrir por, bueno, estaba pasado y se mandó un moco. Entonces lo cubrimos porque esto fue algo excepcional, no lo va a volver a hacer. Ahora, por otro lado, en este fragmento no se menciona en qué estado estaba la víctima. Y tiene que ver, ¿no? Porque yo no sé cómo fue, cómo llegó la víctima a ese lugar. No es por poner el ojo en la víctima, sino por saber el contexto. El contexto de, ¿era de consumo? Por lo general, este tipo de personas como Barrelier suele atraer a mujeres que están en la misma sintonía, con adicciones, y ahí se genera cualquier cosa en ese tipo de vínculos. Pudo haberse prestado a un abuso, una explotación, o incluso sacar fotografías para venderlas. Bueno, en ese contexto puede pasar cualquier cosa y no se puede descartar nada. Pero acá ya teníamos un síntoma bastante importante para saber que este tipo iba a terminar como terminó. ¿Podría ser un ajuste de cuenta por algo que no se pagó? ¿Algo demás? Podría ser. Está todas las posibilidades abiertas hoy en día. Pero vamos a escuchar lo que decía la abogada de esta víctima que dio declaraciones hace unos días. Tercera vez
La ata de manos y pies, le pone una cinta en la boca, ¿sí? Y le dice, la gente que te va a dar la plata necesita verte así. Si te querés llevar la plata, tenés que quedar así. Cuando avance la investigación, se van a descubrir cosas más graves. Este tipo es un monstruo. Ella fue víctima de un hecho muy feo que se cometió el 6 de mayo del 2025. Barrelier saca un arma de una caja y le dice, ¿a quién le pasaste la ubicación de que estás acá? Y ella le dice, con temor, no a nadie, porque sí le había pasado la ubicación a un amigo y a la madre. Luego de ello, Barrelier le exige que se saque la ropa, le sienta en una cama, le dice, sácate la ropa, y ella le dice, no, para, ¿qué estás haciendo? Dale, sácate la ropa, yo no te voy a hacer nada. El ata de manos y pies, le pone una cinta en la boca, ¿sí? Y le dice, la gente que te va a dar la plata necesita verte así. Si te querés llevar la plata, tenés que quedar así. Cuando Barrelier se dirige para entrar en la motocicleta de mi clienta, ella aprovecha, se desata de los pies y sale corriendo como estaba, en bombacha y totalmente desnuda. Ahí se encuentra con unos chicos, les pide auxilio, uno de ellos le presta una remera y después ella se esconde en una barbería que está ahí al frente del domicilio de Barrelier. Hay algo que no me suena en todo este testimonio y es, ¿qué plata le tenía que dar? Esta chica quizás fue captada con el uso de sustancias y fue a ese lugar con la promesa de recibir un pago a cambio por algo vinculado a la explotación. Pudo haber ocurrido. Y luego se encontró con esto y no le gustó. Pudo haber ocurrido que se cruce con Barrelier ofreciéndole sustancias a cambio o dinero y luego en ese brote de consumo y demás que haya cometido esto y que la víctima quizás omita todo porque claro, como la sociedad la va a prejuzgar y va a decir, che, pero vos fuiste a este lugar, ¿para qué fuiste? ¿Por qué le pasaste la ubicación a dos personas? Cuando alguien le pasa la ubicación a otras dos personas es porque claramente está yendo a un lugar donde se puede sentir insegura. ¿Fue a comprar? ¿Vendía a Barrelier? No es lo mismo si consume y es vendedor. ¿Consume? ¿Es vendedor a la vez? Bueno, son cuestiones complejas. Si es vendedor, pudo haberse vinculado a un préstamo, sustancias, intercambio de favores con el que está más arriba. Cuando hay grupos que venden, están involucrados a las fuerzas policiales, política, bueno. Pudo haber sido un pichi que utilizaba lo que podía a su alcance para mantener sus adicciones. Yo no creo que sea el cráneo tipo Epstein, porque no lo es, evidentemente no lo es. Pero sí siendo un gusano dentro de la cadena, pudo haber utilizado algunos vínculos para alimentarse a sí mismo sus adicciones, porque claramente no era un tipo con guita, no tenía vehículo, vivía en una casa que tampoco era gran casa, no tenía gran poder económico, pero había alguien que le hizo algún favor para mantenerlo libre. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.